Muy bien. ¿Por qué dicen que tuberculosis es tan difícil de tratar? La mayoría de antibióticos no hacen absolutamente nada. Porque esta es su membrana celular y sobre su membrana celular tiene una gran cantidad de proteínas. La llaman como una empanizada que no lo deja penetrar los antibióticos. Solamente para mostrar eso, una capa de lípidos, una capa de proteínas. Eso sí es importante, cómo se transmite o por qué se transmite o en quiénes se transmite el micobacterium. Depende principalmente de factores exógenos. Son factores exógenos, para nada depende de lo que yo tenga por dentro, o sea, para transmitir solo factores exógenos. Depende muchas, el principal factor es el hacinamiento. O sea, el grado de hacinamiento es el principal factor para transmitir. Y vendrá la contagiosidad, la inmunidad, la duración del tiempo que estamos al lado de una persona con tuberculosis, pero el principal factor es el hacinamiento. ¿Quiénes contagian más? O sea, ¿quién es la persona que más contagia? Los que tienen tuberculosis pulmonar BK positivos. Sí, aquellos que tienen BK positivo. Generalmente es tuberculosis pulmonar, puede ser laringia, y luego van otro en la contagiosidad. Es menor, por ejemplo, en la que tiene BK negativo pero cultivo positivo. Contagia menos. Y el que tiene tuberculosis con cultivo negativo, usualmente no contagia. Lo mismo que sucede con los pacientes con VIH. Usualmente no contagian. ¿Sí? No son contagios. Para desarrollar la enfermedad, miren, estábamos hablando de factores exógenos al inicio, o sea, nada tenía que ver con nosotros, pero para que nos dé la tuberculosis, sí. Aquí ya son factores endógenos o propios de nosotros. Es muy simple aquí. ¿De qué depende que nos dé la tuberculosis? De nuestro sistema inmunitario. De nuestro sistema inmunitario. Por eso los pacientes inmunosuprimidos, los que están con corticoides, con inmunosupresores, o los pacientes con VIH o con alguna inmunosupresión primaria, rápidamente les da tuberculosis. Por ejemplo, nosotros damos tratamiento con inmunosupresores a los pacientes con lupus. Una manera de evitarlo que la tuberculosis en ellos se reactive o se reinfecte es que tenemos que darle profilaxis a ellos. Lo mismo sucede con personas que ya están expuestas, por ejemplo, en familias, a todos los niños. Entonces, depende del estado inmunitario. ¿En quiénes cuando son niños, generalmente van a desarrollar la infección primaria, y de adultos, generalmente una contagiosidad, nosotros generalmente la vamos a defender contra el micobacterium. O sea, generalmente no nos vamos a ver cómo hace la tuberculosis secundaria después. Viene un paciente con un contagio con tuberculosis. Ese contagio inicial se llama tuberculosis primaria. Y puede esa tuberculosis primaria seguir 3 caminos. La primaria se llama, generalmente, afecta al área biliar, lóbulos medios o inferiores, no los superiores, como yo después. Esta es la primaria, primer contacto con Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis primaria. Puede ir a un camino de curación. Y esa persona se curó totalmente, aún sin recibir tratamiento. Son los menos, pero puede ocurrir. Eso está dentro de la historia natural de los pacientes con tuberculosis. Curarse espontáneamente. Y se curó y desapareció totalmente. La mayoría de personas evoluciona a lesiones latentes, o lo que se llama tuberculosis latente. ¿Qué significa? Ya lo vamos a ver dónde hace la latencia, pero significa que se queda el micobacterio en algún lugar, se queda vivo, y de ahí puede tomar un camino de la reactivación. Y eso ya se llama tuberculosis secundaria. O sea, la tuberculosis primaria se reactiva y tengo tuberculosis secundaria. Pero mire, el otro mecanismo como yo puedo hacer reactivación, puedo hacer tuberculosis secundaria,
es mediante una reinfección. ¿Qué significa? No que la persona misma volvió a reactivarse, sino que otra persona de nuevo la contagió. ¿Sí? Actualmente este se considera el principal mecanismo de tuberculosis secundaria. No la reactivación, sino la reinfección. Miren, hay dos mecanismos acá para hacer tuberculosis secundaria. Ya realizada. Reinfección y reactivación. Muy bien, esta tuberculosis secundaria sí puede tener un camino, porque nosotros lo tratemos y evolucionamos bien, o esta tuberculosis sí está activa, esta sí nos va a dar manifestaciones clínicas, pero miren la diferencia con tuberculosis primaria. ¿Qué dirían de diferencia? El lugar donde se ubica. ¿Dónde se ubica primaria? Les decía al medio, lóbulos medios, lóbulos inferiores. ¿Dónde se ubica? Secundaria. En el rosáceo. El mecanismo, acá es un contagio directo, primario. Aquí, ¿cómo es el mecanismo? Reinfección o reacción. Muy bien, cualquiera de las secundarias o la misma primaria, cuando el paciente está inmunodeprimido, pueden evolucionar a una tuberculosis biliar. Cualquiera de las dos. La primaria o la secundaria pueden evolucionar a una tuberculosis biliar. Generalmente es una diseminación hematógena. Esa es la característica de tuberculosis biliar, es una diseminación hematógena. Miren, aquí, la hematógena sucede acá por tuberculosis. Muy bien, llega Mycobacterium tuberculoso, ¿y a quién va a encontrar? ¿Quién va a encontrar en el alveolo? Va a llegar a los alveolos. ¿A quién lo va a encontrar? Macrófago. Igualito que la neumonía, lo que primero que va a encontrar es un macrófago. Hay dos tipos de macrófago en tuberculosis, ¿ya? Hay dos tipos de macrófago. Este macrófago inicial se llama macrófago inactivado, porque vamos a ver después que hay un macrófago activado. Este es el inactivado. Muy bien, acá hay las formas como se junta Mycobacterium pugna con el macrófago. Algunos de estos le da características especiales a esta unión, de tal manera que hace que Mycobacterium dentro del macrófago, normalmente el macrófago, ¿qué quiere hacer? Fagocitosis, la inmunidad primaria. Eso quiere hacer. ¿Lo hace en Mycobacterium tuberculoso? No lo hace, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Algunas características le dan a estos receptores y otras es propio de Mycobacterium que lo vamos a ir desarrollando. Pero lo que no puede hacer el macrófago, ¿qué es? La fagocitosis. No lo puede hacer la fagocitosis. Normalmente, ¿cómo hace la fagocitosis? El macrófago, ¿cómo lo hace? Entra el microbio por endocitosis, ¿qué hace? Acumula gran cantidad de iones de calcio. ¿Qué más hace? Forma una cubierta. ¿Y qué lo hace? Y lo junta ¿con quién? Con el lisosoma. Eso se llama fagolisosoma. Entrega el lisosoma y el lisosoma ¿qué hace? Activa proteínas y rápidamente desaparece el microbio. Eso no puede ser. ¿Sí? Eso no puede ser. Muy bien, entonces aquí tenemos Mycobacterium tuberculoso, tendremos al macrófago, que ingresa al macrófago y lo utiliza el macrófago para vivir, para sobrevivir. Decía, algunas características dependen de los receptores. ¿Por qué, por ejemplo, a algunas personas en una misma casa no les da viviendo juntos? ¿Por qué a algunos les da tuberculosis y a otros no? Dependerá del estado inmunitario. Siempre existe el estado inmunitario. Pero se ha comenzado a descubrir algunos genes y algunas proteínas. Entonces se comenzó a estudiar en ratones. Se encontró unos genes y unas proteínas que producen los genes que hacen que nosotros nos defendamos mejor contra o que hacen que el funcionamiento de los fagolisosomas sea bueno. Esa proteína se llama NRAM1 y NRAM2.
Entonces, si la mayoría de personas tienen, se llama polimorfismo de este gen en el ramo de uno, ¿qué va a significar que tiene sus macrófagos? Es como si fueran macrófagos disfuncionantes, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen polimorfismo o un gen alterado en el ramo P1 o P2 son susceptibles de enfermarse mal, a diferencia de aquellos que lo tienen esa proteína funcionando normal. Entonces, aquí como que hay una característica genética de algunas personas que son susceptibles y unos resistentes a Mycobacterium. Esa proteína, ese gen que produce esa proteína. Muy bien, nosotros decíamos que ingresaba un Mycobacterium dentro del y trataba de formar fagosomas, se llama. Al macrófago inactivado lleno de microbias se llama fagosoma. Hay algunas características que yo le decía que permiten que ahí no muera este Mycobacterium. Les dije algunas. ¿Cuáles eran? Disminuye la acidez, los microbios mueren en estado ácido. ¿Qué hace Mycobacterium? No permite que el macrófago genere un ambiente ácido. ¿Qué más? Lo saca los hidrógenos dentro del interior del citoplasma. ¿Cómo se hace? Le decía, no acumula el calcio y no permite que los fagolisosomas o los fagosomas maduren. Entonces no madura. Nunca madura y nunca lo entrega al lisosoma de tal manera que el lisosoma nunca. ¿Por qué algunos o por qué Mycobacterium es virulento? Ahí hay algunas características que tienen que ver principalmente con genes propios. El más conocido, el más virulento es el SAP6. Aprendan esa proteína. ¿Y qué hace, por ejemplo, esa proteína? Lo protege de la fagocitosis. O sea, el hecho de que el Mycobacterium genere ese SAP6 lo alivia de la fagocitosis. Muy bien, por acá hay otro. Por ejemplo, el PAR-D no permite que haga procesos de oxidación. De tal manera que el Mycobacterium sigue sobreviviendo. Les decía que hay personas que son no susceptibles, o sea, que nunca les daría. ¿Quién les decía principalmente? Los que tienen un funcionamiento adecuado de este gen. Ahí hay otros, pero es el más conocido, es el más estudiado. Muy bien, ya tiene el Mycobacterium, está en el macrófago. Muy bien, a eso se llama un fagosoma. Muy bien, pero nosotros, les digo, Mycobacterium no puede, el macrófago no lo puede destruir. No lo puede destruir, pero nosotros nos quedamos tranquilos porque no lo puede destruir y lo genera ahí de una proliferación indiscriminada. La va deteniendo. Mediante otros procesos la va deteniendo. Muy bien, ¿cuál es la finalidad de un macrófago? ¿Qué hace un macrófago? No lo podría hacer fagocitosis, poner proteínas, expresar, se llama célula presentadora de antígenos, pero ¿para qué hace todos esos procesos? Mediante la fagocitosis matará, pero hace otro proceso, que lo veíamos cuando ingresaban microbios, bacterias. ¿Qué hacían? Iniciaba la respuesta inmune. ¿Cómo lo hace? Presenta antígenos. ¿A quiénes la presenta? A los linfocitos T. A los linfocitos T. ¿Pero dónde lo va a encontrar a los linfocitos T? Los linfocitos T están rodeándolo ahí. ¿Dónde? No, ¿dónde lo encuentra? Linfáticos. En el ganglio regional. Significa que estos macrófagos primarios o inactivados, dice, la presentan a las células dendríticas, que son las células que usualmente viajan hacia los nódulos. En los nódulos, las células dendríticas o los macrófagos recién lo van a presentar estas proteínas a los linfocitos. Y recién se va a dar inicio a la inmunidad. ¿Qué tipo? Tenemos la innata. Hasta ahora era la innata. Ahora sí comienza la inmunidad adquirida. Lo presentan a los linfocitos T. ¿Esos linfocitos T cómo se llaman?
Los iniciales se llaman NAEB o linfocitos vírgenes. Muy bien, nos presenta y ahora lo va a activar a estos linfocitos. Hay varios tipos de linfocitos. ¿Cuál tenemos? CD4, CD4, CD8, CD8 y los natural killer, que son las tres poblaciones más importantes. Muy bien, ¿a cuál lo presenta? A los CD4. CD8 también interviene, sí, pero no es tan importante. Pero el camino va por los linfocitos CD4. Los linfocitos CD4, ¿qué hacen? Tienen dos caminos. Expresar dos caminos. ¿Cuál es? T-helper 1 y T-helper 2. También es la 17, pero aquí la 17 no interviene, sino la helper, ¿cuál? 1, la helper 1. Por ese camino de helper 1, ¿qué termino haciendo? Liberando interleuquina, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y interleuquina 1. ¿Sí? Por ese camino voy a terminar. Por el lado de los linfocitos T-helper 2, ¿dónde termino? ¿Qué termino haciendo? Generando anticuerpos. Primero generando interleuquinas, la 10, la 12, la 13, generando, la 5, generando esas interleuquinas que crean un medio para que se produzcan, activen los linfocitos B y se produzcan anticuerpos. Por ese camino se va Mycobacterium tuberculosis. Nuestra respuesta se va por ahí. Generamos anticuerpos contra Mycobacterium tuberculosis. Dicen que sí generamos contra algunas proteínas, pero no nos defienden de Mycobacterium tuberculosis. O sea, ese camino prácticamente está bloqueado. Decía, no nos sirven linfocitos TCD8, no nos sirve natural killer, nos está sirviendo linfocitos CD4, mediante el mecanismo T-helper 1. Por ahí va a estar la respuesta. Entonces, ahora, ¿qué voy a tener a cambio? ¿Qué voy a tener a cambio de ese camino? Al fin, interleuquinas. Interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral. Ahora ya tengo fiebre. Ahora, ¿qué más tengo? Falta de apetito, no deseos de comer, pérdida de peso. ¿Qué me produce todo eso? Factor de necrosis tumoral. Y la fiebre me darán las otras interleuquinas. Mire, ¿en qué momento apareció la fiebre? Siempre hago esas preguntas. ¿En qué momento aparece un paciente con tuberculosis? Cuando llega el microbio al macrófago, cuando llega al alveolo, cuando está en el macrófago, no, ¿cuándo? Recién cuando está activando nuestra respuesta de linfocitos, recién con la participación de los linfocitos. Bueno, eso está descrito ahí. Muy bien, entonces, aquí estaban lo que estaban los fagosomas o los macrófagos primarios o no activados, pero ahora, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir ahora? Los linfocitos T, ¿qué me hacen? Mediante estas interleuquinas. Me activan recién a los macrófagos. Y ahora sí, esos macrófagos van a ser los macrófagos diferentes. ¿Qué se llaman estos macrófagos? Activados. ¿Sí? Por eso decía, hay dos poblaciones de macrófagos, no se confundan. Los que van a ir formando el granuloma o el tubérculo, ¿cuáles van a ser? Los activados, mezclado con linfocitos T y los macrófagos activados en sus diferentes tipos de evolución. ¿Cuáles son? Monocitos. No, macrófagos. Los macrófagos activados van a tener diferentes nombres. Aquí son los mismos, pero van apareciendo diferentes. Las células epitelioides, que son lo mismo, y cuando estas se van juntando, las células gigantes. Las células gigantes. Muy bien, entonces ya estamos dando respuestas nosotros. ¿Con qué nuestra respuesta va a ser? Con la participación de los linfocitos T. Dos tipos de respuestas, apréndanselo esta. Dos tipos de respuestas. Los linfocitos T hacen dos respuestas. ¿Cuál? La primera ya lo vimos. Activando a los macrófagos. Y tengo macrófagos activados. Pero hace una segunda respuesta. Se llama respuesta de lesión. Y mediante esta respuesta, ¿qué hace? Termina activando a ¿quiénes?
a la inducción de metaloproteasas o proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Destruyen, ¿qué? Matriz, colágeno. ¿Y ahora qué voy a tener? Por eso se llama lesiones de tejidos. ¿A dónde los lesionan? ¿Qué tejido lo lesionan? El pulmón. El pulmón, ¿qué va formando ahora? Espacio, cavernas. Muy bien, entonces esa es la manera. Mycobacterium, ¿este qué será? Macrófago, ¿cuál? Inactivado. Sigo macrófago inactivado, pero aquí en el ganglio, ¿qué va a hacer? Lo presenta linfocitos T, ¿cuál decíamos? El CD4. Por acá el camino se queda. Por acá no el camino del linfo, pero por acá sí. Por acá viene la respuesta. ¿Qué hace? Forma mediadores inflamatorios. Y ahora, ¿qué tengo? El segundo macrófago. Macrófago Activado. Muy bien, entonces es muy fácil de definir. Lo mismo, la activación, miren, ¿esto cuál será? Células. Mira, lo mismo, son macrófagos en realidad, pero macrófagos activados. ¿Qué quería hacer la persona? Este es un mecanismo de defensa, porque termina haciéndome cavernas. ¿Es un mecanismo de defensa o de agresión? De defensa. O sea, ¿nos estamos agrediendo nosotros mismos? ¿O qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer la persona? Evitar que se expanda. Quiere evitar que se expanda el Mycobacterium. ¿Lo logra? Y en algunas personas lo logra este mecanismo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué trata de hacer? Miren, lo va englobando, esto se llama un granuloma. ¿Sí? Granuloma caseificante, ya, o casi. Muy bien, ¿qué hace? Lo rodea. ¿Y qué trata de hacer? Así como un tumor lo llena de sangre, No. lo aparta de la sangre. ¿Qué hace? ¿Qué trata de evitar? La oxigenación. Porque ¿qué quiere el Mycobacterium? Oxígeno. Y si yo lo dejo sin oxígeno, ¿qué pasa? Se muere. Primer mecanismo de muerte del Mycobacterium, ¿cuál es? La falta de oxígeno. Eso lo logra haciendo esto. ¿Y el segundo mecanismo cuál será? ¿Qué hace acá? Hay una gran cantidad de hidrógenos. ¿Y esos qué son? La presencia de hidrógenos que me da una gran cantidad de acidez. Segundo mecanismo de muerte de Mycobacterium, ¿cuál es? La inducción de ácido. Las dos cosas lo logra con esto. Entonces, ¿puede lograr mediante este mecanismo erradicar Mycobacterium tuberculoso? Sí. Por eso lo erradica. Por eso lo erradica. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la tuberculosis? Si nosotros decimos, por acá me estoy defendiendo, ¿por qué nosotros decimos que entramos en un estado de latencia? Si yo estoy diciendo que lo va a matar a Mycobacterium tuberculosis, o salvo que continúe la diseminación y yo no logro contenerlo. En ese caso, sigo una diseminación primaria o secundaria, pero la continúo. Decimos, también ingresamos en estado de latencia. ¿Qué significa latencia? Dice que estos extremos, donde no estás ni en el extremo de hipoxia y acidez, o sea, ni tampoco en el estado de una oxigenación normal adecuada, como en ese umbral, se queda el Mycobacterium tuberculosis en estado. Entonces, ¿de dónde viene la reactivación? De Mycobacterium que se quedaron en estos espacios. Aquí se mueren. Aquí, fuera de esto, sobreviven, porque tienen todas las características. ¿Dónde se quedan en el estado intermedio? En este espacio. ¿Sí? Ahí es donde se encuentra Mycobacterium que no está continuamente replicándose, pero que ahí está viviendo en estado latente. Es lo que decimos aquí. El estado latente. Entonces, ¿por qué se queda? Porque hay esos espacios.
Y el segundo mecanismo, decíamos, la respuesta de hipersensibilidad y la respuesta de lesión tisular. Mediante esa respuesta decíamos que activábamos metaloproteasas y terminábamos formando cavernas, lesionando al pulmón. Pero también esta respuesta de hipersensibilidad nos da un segundo mecanismo de defensa de nosotros, que es cuando nos vamos a poner la tuberculina, o se llama PPD, o reacción del PPD también se llama. ¿Qué pasa? ¿Qué es el PPD? Creo que por acá hay una mano. ¿Qué es el PPD? Son proteínas de Mycobacterium. No es Mycobacterium, son proteínas de Mycobacterium, pero es como una mezcla de varias proteínas. ¿Qué pasa si no lo inyectamos a una persona? Si por primera vez llega a esta persona que nunca tuvo ningún contacto con tuberculosis, ¿qué pasará? ¿Tendrá alguna reacción? Ninguna, porque nunca se puso en contacto con Mycobacterium. ¿Qué pasa si la persona ya tuvo un contacto con Mycobacterium tuberculosis? ¿Qué va a tener? ¿Anticuerpos? Siempre está por ahí la confusión. Normalmente nos defendemos con anticuerpos. Yo le decía, en Mycobacterium no funcionan los anticuerpos. ¿Qué se queda? Linfocitos T sensibilizados, o linfocitos T de memoria. Miren, no son los anticuerpos, ni son los linfocitos T, son linfocitos T sensibilizados, linfocitos T de memoria. Esos linfocitos T que se quedaron ahí ya fruto de esta interacción que hubo, esos van a venir para acá. Entonces, llegó este péptido, ¿y qué hace el linfocito T? Se viene aquí, ¿qué hace? Una reacción inflamatoria. ¿Cómo se ve eso? Edema, eritema. Y eso es la reacción de PPD. Entonces, ¿cuál es la base para el PPD? Es una reacción de hipersensibilidad cardíaca, mediado por anticuerpos. ¿Linfocitos B? No, linfocitos T. Por acá hay una diapositiva, les decía. La participación de los linfocitos T, entonces, ¿en qué momento se da? ¿Cuándo se da la participación de los linfocitos T? Cuando el macrófago o la célula dendrítica la presenta al linfocito T en el ganglio recto. Desde ahí comienza la participación de los linfocitos. Y decíamos que hace dos respuestas. ¿Cuál es? CD4 y CD8. La respuesta inicial, que decíamos activación del macrófago, la más importante, pero hace una segunda respuesta, se llama respuesta de lesión tisular, que va mediado por los linfocitos T. Mediante esa prueba, también esa reacción, ¿qué hacemos? Activamos proteasas, y esas proteasas que causan. Eso está descrito ahí. Le decíamos, ¿por qué no entraban los antibióticos? Le decía, por esta cubierta. Las bacterias tienen solo de aquí para abajo. Mycobacterium, miren aquí. Como tiene para defenderse. No ingresan los antibióticos a Mycobacterium. Pues puede estar tomando varios antibióticos y no lo hace absolutamente. La evolución que sufre un paciente, les decía, esa es la evolución natural de un paciente. ¿Se puede curar espontáneamente? Sí, algunos sí. La mayoría no. ¿A dónde evoluciona la mayoría? A tuberculosis latente. Un segundo grupo hará, un tercer grupo, perdón, primer grupo, segundo grupo, un tercer grupo hará una tuberculosis diseminada, se llama miliar. La tuberculosis latente, a su vez, ¿qué camino puede seguir? Reactivarse y formar una tuberculosis secundaria, o esta persona puede reinfectarse, o sea, no es el Mycobacterium que estaba ahí, no es un nuevo que viene de otra persona, igual hace una secundaria. Esta secundaria puede evolucionar de una manera muy rápida y hace una tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es diseminación hematógena.
Muy bien, si nosotros decimos que hay una interacción entre los linfocitos T, ¿cuál decíamos? ¿Qué linfocitos T? CD4. Y en la infección por VIH, ¿a quién ataca? En general al sistema inmune, pero de este sistema inmune hace varias acciones malas. Uno de ellos, ¿cuál es? No dejar que se replique linfocitos CD4. Entonces, ¿cómo va a estar sus linfocitos CD4? Disminuidos. ¿Qué necesitamos para defendernos? CD4. Entonces, si tengo VIH, ¿de qué no me puedo defender? No puedo hacer la reacción de respuesta. Por eso los pacientes con VIH, la infección más frecuente, ¿cuál es? Tuberculosis. La tuberculosis. Ese es el desplazo clínico. El paciente, miren, 31 años. ¿Qué molestias tiene? Fiebre, un mes. Un mes con fiebre. Escalofríos, tos, sudoración, inapnesia, pérdida de peso. Le hacen un BK y ¿qué encuentran? Ahí dice, BK positivo. O sea, de frente le diagnostican una tuberculosis pulmonar. ¿Pero qué encuentran? Encuentran murmullo vesicular disminuido. ¿Dónde me lleva eso? Murmullo vesicular disminuido. ¿Qué me está diciendo? Acá hay un proceso de qué? ¿De qué decíamos? En neumonía, ¿qué me decía? Consolidación. Consolidación. Está diciendo, ¿dónde está ubicado? En el tercio inferior del monitor derecho. Vamos a ver su radiografía. Miren su radiografía. 31 años. Tuberculosis, ya lo diagnosticaron. ¿Será una tuberculosis? ¿Dónde decíamos que afectaba la tuberculosis? ¿Dónde? Núcleo medio. ¿Dónde no encontraban los sonidos de estos médicos? En la base. ¿Qué dijeron? ¿Es tuberculosis? ¿Es tuberculosis? Lo encontraron la tuberculosis. O sea, ellos sí lo encontraron. Dijeron, ¿qué es tuberculosis? No es lo típico. Lo típico, ¿qué es? Lesiones en los ápices. ¿No son? Dijeron, esto es algo atípico. Entonces, primero le damos tratamiento para la neumonía. Y ellos dijeron, esa es una neumonía. Le dieron 10 días de antibiótico y a los 10 días, ¿cómo estaba el paciente? Exactamente igual. ¿Qué pasaba? Era neumonía, antibióticos de alto espectro, no hacían absolutamente nada. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué podría estar pasando? ¿Cómo se está comportando esta tuberculosis? Teníamos tuberculosis primaria, tuberculosis latente, tuberculosis secundaria, tuberculosis miliar. ¿Cómo se comporta? Como una primaria. ¿Dónde decíamos que afectaba la primaria? Alrededor de los cilios y los lóbulos medios o inferiores. ¿Dónde lo estaba afectando? Decíamos, es una primaria esto. ¿Pero por qué va a ser una primaria? ¿Por qué no sería una primaria en todo caso? Tiene 31 años. Nunca ha estado en contacto esa persona con un microbacterio, se está comportando como una primaria. Bueno, entra el segundo razonamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué decíamos que ocurría en estas dos personas? En estas dos personas, yo necesito para defenderme ¿qué? Linfocitos CD4. ¿Qué es lo que ataca la SIDA? Linfocitos CD4. Cuando lo fueron a medir, son linfocitos CD4 que tenían. ¿Cuál era la explicación que haga eso? Un recuento muy bajo de linfocitos CD4. Y eso es lo que hace ya no una infección por VIH, sino se convierte automáticamente en un SIDA. O sea, ¿por qué se convertía como una tuberculosis primaria?
o una tuberculosis que no se detiene porque no tiene cómo defenderse. Era un paciente con VIH. Estas son las preguntas que hemos puesto en la parte de la práctica. Muy fáciles de responder. Los factores que favorecen el contagio, ¿qué decíamos? ¿Endógenos? No, son exógenos. ¿Cuáles decíamos? Hacinamiento. El hacinamiento, el grado de contagiosidad de la otra persona, ¿qué más? La cercanía, ¿qué más? El tiempo de convivencia con esa persona. De eso depende el factor de contagio. ¿De qué depende que se desarrolle la tuberculosis? Ahora sí, depende de mis factores. ¿Cómo se llaman esos factores? Endógenos. ¿Qué factores? Inmunológicos. Inmunológicos. ¿Cómo sobrevive en el macrófago? No lo mata el macrófago. Decimos, tiene mecanismos. ¿Cuáles eran? Disminuía la acidez, disminuía la acumulación de calcio, hacía que no madure el fagocito, no madura un fagocito, son mecanismos de defensa. ¿Qué explica la tos? ¿Cómo nos explicamos la tos? En la práctica decíamos la tos que es un reflejo. Como reflejo, ¿qué necesita? Estímulo. Un estímulo, un receptor, una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente y los efectores finales. ¿Cómo es? ¿Cuál es el estímulo? Es la secreción. El estímulo más rápido, más frecuente son las secreciones. Estímulos mecánicos. ¿Sobre qué receptores? Mecánicos se llaman mecanorreceptores. Muy bien, se activó, le activé los receptores. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? Una vía aferente. ¿Por dónde va? El nervio. Nervio vago. ¿Dónde llega? Al centro de la tos. ¿Dónde queda? En el bulbo. De ahí hay un reflejo. Es un reflejo nada más. ¿Por qué nervios? Varios, te decía. 3 nervios principalmente. Frénico, intercostales y laringio recurrente. Muy bien, y finalmente tengo la respuesta de la fiebre, pérdida de peso, me parece que tiene una explicación, o una dentro de la más importante, que varias. Factor vascular. La acumulación de Citocina. factor de necrosis. Ya lo vimos cómo se produce. ¿Cómo se generan los hallazgos radiológicos? En la radiografía, ¿qué vamos a ver en un paciente con tuberculosis? Cavernas. En cavernas, eso es lo característico. ¿Cómo se generan? Lo dijimos. Con mecanismos de lesión tisular. Decíamos, se activaban los linfocitos T. Los linfocitos T hacen que nosotros generemos proteasas. ¿Esas proteasas qué hacen? Destruyen colágeno. Así se produce. Y se juntan, se van juntando a los bronquios, se van ampliando y tenemos esas cadenas. ¿Cómo se genera en la reacción al PPD? La reacción al CD4. Ya tenemos por los linfocitos T activados de memoria. Y el inmunodeficiente, ¿cómo hará su PPD? ¿Reaccionará? No reaccionará. No, ¿por qué no? No tiene Porque no tiene suficiente. linfocitos. Por eso, si lo pongo a un paciente con VIH, aún cuando esté con tuberculosis, ¿cómo hará? Nada, ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Doctor, disculpe, una pregunta. Y para las personas que han recibido, por ejemplo, la vacuna del Al BCG, inicio, lo de la vacuna, por ejemplo, te ponen al inicio. O sea, hablamos de niños. Esa reacción máximo dice que tiene una duración de 10 años. O sea, nos protege esa vacuna por 10 años. O sea, genera una respuesta inmunológica del linfocitos. Pasado ese tiempo, ya no hay ninguna. o sea que si le toma a un niño, por ejemplo, la PPD antes de Ahí los sí 10 años, podría tener. Sí, podría tener esta respuesta, porque él está haciendo su respuesta de linfocitos T. Pero nosotros usualmente ya no lo tenemos, salvo que ya hayamos tenido contagio con Mycobacterium, que generalmente lo tenemos. Muy bien.